Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el apasionante mundo del espectáculo y la farándula turca. Ya saben que aquí siempre les traemos las últimas novedades, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que acontece con sus celebridades favoritas. Y hoy, prepárense porque tenemos un plato fuerte, una notición que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación especializados. ¿De qué se trata? Pues ni más ni menos que de un encuentro inesperado, una confrontación sorpresiva, un cara a cara que nadie, absolutamente nadie, tenía en el radar. Hablamos por supuesto del encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador. Sí, así como lo oyen. Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, protagonista de series tan exitosas como Senkalkam, se encontró frente a frente con la persona que lo evaluó en un momento crucial de su vida. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Qué se dijeron? ¿Qué consecuencias podría tener esto en su carrera? No se muevan de ahí porque en los próximos minutos vamos a desentrañar todos los detalles de esta historia que tiene a todos hablando. Pero antes de sumergirnos de lleno en este escándalo, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su apoyo incondicional. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de nuestros vídeos y si quieren estar al día de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas, no duden en suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna notificación y dejarnos un comentario con sus opiniones, sugerencias y todo lo que quieran compartir con nosotros. Su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, suscríbanse ahora mismo y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, la noticia del encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador ha generado un revuelo enorme. Pero, ¿quién es este examinador? ¿De qué examen estamos hablando? Para entender el contexto de esta historia, tenemos que remontarnos unos años atrás, a la época en la que Kerem estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Muchos saben que Kerem no nació ni creció en Turquía. Pasó su infancia y adolescencia en diferentes países, debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, entre otros. Fue precisamente en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, donde Kerem decidió perseguir su sueño de convertirse en actor. Después de graduarse en Marketing y Comunicaciones en el Emerson College de Boston, Kerem se mudó a Los Ángeles con la firme convicción de hacerse un hueco en la industria del entretenimiento. Sin embargo, como todos sabemos, el camino hacia el éxito no es fácil, y Kerem tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos y desafíos. Uno de esos desafíos fue precisamente un examen de actuación al que tuvo que someterse para poder ingresar a una prestigiosa escuela de interpretación en Los Ángeles. Este examen era crucial para su futuro, ya que de su resultado dependía la posibilidad de recibir una formación profesional y perfeccionar sus habilidades como actor. Ahora bien, ¿quién era el examinador que tuvo la difícil tarea de evaluar a Kerem en aquel entonces? Se trata de un reconocido profesor de actuación, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por respeto a su privacidad. Lo que sí podemos decir es que es un profesional con una larga trayectoria y una gran reputación en el mundo del teatro y el cine. Hablamos de alguien que ha formado a generaciones de actores y actrices, algunos de los cuales han alcanzado la fama mundial. Su metodología es conocida por ser exigente pero también muy efectiva, enfocada en sacar lo mejor de cada estudiante y prepararlos para los rigores de la industria. Según fuentes cercanas a Kerem, el examen fue extremadamente riguroso y exigente. El examinador no se anduvo con rodeos y sometió a Kerem a duras pruebas para evaluar su talento, su potencial y su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras. Al parecer, Kerem tuvo que interpretar diferentes personajes, improvisar escenas y demostrar su dominio de las técnicas de actuación. Se dice que el examen incluyó monólogos clásicos, improvisaciones basadas en situaciones inesperadas y hasta una prueba de acting on camera, donde Kerem debía reaccionar a estímulos dirigidos por el examinador, simulando una escena real de rodaje. Después del examen, Kerem se sintió bastante inseguro y preocupado. No sabía si había cumplido con las expectativas del examinador y si había logrado demostrar su valía como actor. La espera de los resultados fue angustiante y llena de incertidumbre. Se cuenta que Kerem pasaba noches en vela repasando mentalmente su actuación,
preguntándose qué podría haber hecho diferente y si su falta de experiencia se había notado demasiado. Finalmente llegó el día en que Kerem recibió la respuesta del examinador. Para su sorpresa, no fue admitido en la escuela de interpretación. El examinador consideró que si bien Kerem tenía cierto potencial, aún le faltaba madurar y perfeccionar sus habilidades. Le recomendó que siguiera formándose, que tomara clases de actuación y que ganara experiencia en diferentes proyectos. La carta que Kerem recibió era detallada, explicando punto por punto las áreas en las que debía mejorar. Se le aconsejó trabajar en su dicción, en la modulación de su voz y en la profundización de sus personajes, buscando la verdad emocional en cada interpretación. En aquel momento Kerem se sintió muy decepcionado y frustrado. Pensó que su sueño de convertirse en actor se había desvanecido. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió seguir el consejo del examinador y redoblar sus esfuerzos. Se inscribió en clases de actuación, participó en obras de teatro de bajo presupuesto y buscó oportunidades en cortometrajes y proyectos independientes. Se unió a un grupo de improvisación, donde aprendió a pensar rápido y a reaccionar de manera espontánea a las situaciones que se le presentaban. Con el tiempo, Kerem fue ganando confianza en sí mismo y perfeccionando su técnica. Su talento y su dedicación no pasaron desapercibidos, y pronto empezaron a llegarle ofertas de trabajo en series de televisión y películas. Su carrera comenzó a despegar, y el resto, como dicen, es historia. Su capacidad de adaptación a diferentes roles, su carisma frente a la cámara y su compromiso con cada proyecto lo convirtieron en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Ahora bien, volvamos al presente. ¿Cómo se produjo el encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador? Según lo que hemos podido averiguar, el encuentro tuvo lugar de manera fortuita en un evento benéfico en Estambul. Ambos asistieron al evento organizado por una fundación que apoya a jóvenes talentos en el mundo del arte y la cultura, y por casualidad, se encontraron en el backstage, mientras se preparaban para la gala. La reacción de Kerem al ver a su examinador fue de sorpresa y al parecer, también de cierta incomodidad. Después de todo, se trataba de la persona que había juzgado su talento y que en su momento, había puesto en duda su capacidad para triunfar como actor. La mirada de Kerem, según testigos, reflejaba una mezcla de sorpresa y respeto, como si estuviera reviviendo aquellos días de incertidumbre y aspiraciones. Sin embargo, lejos de evitar el encuentro, Kerem decidió acercarse al examinador y saludarlo. Según testigos presenciales, ambos mantuvieron una conversación cordial y respetuosa. El examinador felicitó a Kerem por su éxito y le reconoció su talento y su perseverancia. Se dice que el examinador le extendió la mano y le dijo: Kerem, es un placer verte convertido en la estrella que eres. Siempre supe que tenías algo especial. Al parecer, el examinador le dijo a Kerem que se sentía muy orgulloso de él, y que le alegraba ver que había logrado alcanzar sus sueños. Le comentó que en su momento había visto en él cierto potencial, pero que también había detectado ciertas debilidades que necesitaba superar. Le confesó que no siempre es fácil discernir el talento puro de la determinación y el trabajo duro, y que Kerem había demostrado con creces su capacidad para transformar las críticas en motivación. Kerem, por su parte, agradeció al examinador sus palabras y le reconoció que su evaluación había sido fundamental para su crecimiento como actor. Le dijo que aunque en su momento se había sentido decepcionado por no haber sido admitido en la escuela de interpretación, con el tiempo había comprendido que su crítica había sido constructiva y le había ayudado a mejorar. Le expresó su gratitud por haber sido honesto con él y por haberle dado el impulso necesario para seguir adelante. El encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador fue sin duda un momento muy emotivo y significativo para ambos. Fue una oportunidad para cerrar un capítulo del pasado y para reconocer el valor del esfuerzo, la perseverancia y la superación personal. Un momento de reconciliación y reconocimiento mutuo que dejó una huella imborrable en ambos. Pero, ¿qué consecuencias podría tener este encuentro en la carrera de Kerem Bürsin? Algunos especulan con la posibilidad de que este encuentro pueda abrir nuevas puertas para Kerem en el mundo del teatro y el cine. Quién sabe, tal vez el examinador pueda recomendarlo para algún proyecto interesante o pueda convertirse en su mentor. Incluso se rumorea que el examinador podría estar escribiendo una obra de teatro y que le gustaría contar con Kerem como protagonista. Otros, en cambio, creen que este encuentro no tendrá mayores consecuencias en la carrera de Kerem. Consideran que Kerem ya ha demostrado su talento y su valía como actor y que no necesita la aprobación de nadie para seguir triunfando.
Argumentan que Kerem ha labrado su propio camino y que su éxito es fruto de su esfuerzo y su dedicación. En cualquier caso, lo que está claro es que el encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador es una historia inspiradora que nos enseña que nunca debemos rendirnos ante la adversidad y que siempre debemos luchar por nuestros sueños, por difíciles que parezcan. Una lección de humildad, perseverancia y superación que nos recuerda que el camino hacia el éxito no siempre es fácil, pero que con esfuerzo y determinación podemos alcanzar nuestras metas. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Como hemos visto, el encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador fue un momento inesperado y significativo que nos recuerda la importancia de la perseverancia y la superación personal. Un claro ejemplo de que los tropiezos pueden convertirse en oportunidades para crecer y alcanzar nuestras metas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de esta historia. ¿Creen que el encuentro entre Kerem Bürsin y su examinador tendrá alguna consecuencia en su carrera? ¿Qué les parece la actitud de Kerem al acercarse a saludar a la persona que lo rechazó en el pasado? ¿Creen que todos tenemos un examinador en la vida que nos pone a prueba? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación y estar al día de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.